Buenas tardes, hermanos. Damos gracias nuevamente por la bendición y el privilegio de poder estar nuevamente conectados un martes más, estudiando la palabra, que el Señor nos hable, que el Espíritu Santo nos convenza, nos redarguye, nos ministre conforme a su propósito y la necesidad de cada uno de nosotros. Mire, en esta oportunidad estaba meditando yo realmente en el tiempo que estamos viviendo, porque realmente cuando nos ponemos a pensar, yo me acuerdo que he visto unas cuantas películas de las que conocemos como apocalípticas, ¿verdad? Que muestran como el final de los días para la humanidad y no están muy alejadas de lo que estamos viviendo ahora. Hubo una película hace tal vez unos 10, 15 años que sacó una situación similar a la pandemia que estamos viviendo ahorita, y mire, catástrofes y destrucciones, como que las películas o la gente que estaba detrás de las películas supiera lo que iba a venir e hizo algo por el estilo, ¿verdad? Y mire, yo creo que más que las películas o la gente que las hizo, hay un Dios todopoderoso que sí sabe nuestro tiempo y sabe lo que está preparado para este tiempo que nos tocó vivir y por qué nos permitió a nosotros vivir ese tiempo. Y como ese Dios de misericordia, en su infinito amor y cuidado y protección que nos tiene, de alguna manera nos dejó escrito en su palabra la salida a todas estas situaciones. Y me impresionaba porque leyendo en Juan, acompáñame, Juan 16:33, está el Señor Jesús hablando a sus discípulos y les da una instrucción sencilla. Tal vez no la entendieron en el momento o no llegaron a imaginarse lo que iba a significar, y yo creo que aplica para todas las épocas que ha vivido la iglesia, pero aplica muy específicamente para nosotros en este tiempo. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mire, me impresiona cómo el Señor Jesús hace ya 2000 años dejó dicho: van a tener aflicción, van a pasar por aflicción. Pero dice también: confíen, yo he vencido al mundo. Y nos dice antes de que todo eso, les advierto estas cosas, dice, les voy a explicar lo que va a suceder para que en mí tengan paz. Vamos a enfocarnos en esos tres aspectos, pero vamos a empezar con el primero. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Y quiero que veamos lo que significa aflicción. Esta es una definición de Google, porque Google todo lo sabe, si no se lo inventa, ¿verdad? Pero dice: aflicción es el abatimiento, tristeza o sufrimiento físico, pena o dolor. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Y mire, yo quiero que vaya como de alguna manera poniendo aquí señalado o sacando esas palabras para ver si usted en algún momento se identifica con alguna de ellas. Porque usted tal vez cuando empecé yo el mensaje me podría decir: no, hermana Carol, yo no tengo aflicción, yo tengo paz en mi corazón. Y amén, gloria a Dios, que así sea. Pero puede ser que cuando usted diga hay sufrimiento físico, hay pena. Y mire, yo no creo, bueno, me imagino que mucha gente que está atravesando esta situación está experimentando diferentes situaciones. Y puede ser que algunos tengan una pena física, tal vez una apretura económica. Puede ser que algunos tengan dolor por la pérdida de algún familiar. Puede ser que algunos de ellos estén atravesando amargura, porque ya llevamos por lo menos en este periodo año y medio de una situación de diferente, ¿verdad? Una situación con muchas incomodidades. En la Biblia, cuando dice la palabra en el mundo tendréis aflicción, hay unas versiones que lo traducen tribulación. En el mundo tendréis tribulación, y esa palabra es la palabra griega 2347, que es slipsis, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero algo así, y significa presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación, sufrimiento, opresión. Todo aquello que constituye una carga para el espíritu. Entonces, mire, aquí de alguna manera nos amplían un poquito más la definición de tribulación o de aflicción. Y decía presión. ¿Cuántas personas ahorita en medio de todo lo que estén pasando, por ejemplo, con un índice tan alto de desempleo que hay, tienen la presión de conservar su empleo? Y hacen lo imposible, hasta tal vez más allá de la fuerza humana, para permanecer en ese empleo, causándole tal vez estrés, causándole tal vez insatisfacción y algunos otros sentimientos que van ligados con esto. Habla de estrechez, y me impresiona porque cuando habla de estrechez puede hablar de alguna manera de una estrechez económica que puedan estar pasando en todo este tiempo. Habla de aflicción, de angustia, atribular, persecución. Mire, la iglesia siempre ha sido perseguida, ¿verdad? Porque obviamente vivimos en un mundo de tinieblas, y cuando la luz resplandece, las tinieblas no les gusta, ¿verdad? Entonces hay opresión.
Y aún en medio de la gente que está atravesando dolores y penas similares, sigue apareciendo esa estrechez, sigue apareciendo esa angustia, esa persecución, aunque usted pueda llevar y tratar de darle una palabra de bendición, una palabra de aliento, tal vez en un hospital, no se la quieren recibir por ese como choque que hay espiritual. Habla de sufrimiento y habla de opresión. Y me puse esta definición que estaba en el Strong que decía, constituye todo aquello que trae una carga para el espíritu. Entonces aquí, si en este momento tú estás atravesando una carga de algún tipo en tu espíritu, no importa en qué magnitud, pero ves algún sufrimiento, alguna carga, algo que te inquieta, que te molesta, que te sacó de la zona de confort, estás atravesando esta situación que el Señor Jesús ya nos advirtió. Y mire, la aflicción, la ansiedad, la angustia, la preocupación, vienen muchas veces como consecuencia de que a nosotros los humanos en general nos encanta tener el control de la situación. Nos encanta estar confiados y seguros de lo que estamos viviendo. Y cuando las cosas se nos salen de control y no podemos tener el control, valga la redundancia, entra aflicción, entra ansiedad, entra todo este tipo de situaciones, entre ellas incluso la depresión. Mire, mucha gente está atravesando por depresión y ha atravesado por depresiones muy fuertes. Algunos incluso con pensamientos en su cabeza de quitarse la vida. Han atravesado algunos problemas de paranoia por todo esto que se está viviendo. Y no es que sea una situación normal, porque no es normal. Pero digamos que todo lo que se está moviendo puede provocar eso y fácilmente provocarlo. Entonces el Señor nos advierte con tiempo. Va a venir eso, pero tranquilos, confíen. Yo ya vencí al mundo. Y quiero que me acompañe a ver otras versiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, mire, aquí habla un poquito más explicado. Dice, van a tener muchas pruebas y tristezas. Y ahorita estamos atravesando muchas pruebas de diferente índole, como lo hemos visto en otras oportunidades. Muchas tristezas de pérdidas humanas que hemos tenido cercanos o lejanos, pero que sí nos duele nuestro corazón. Y el Señor nos sigue advirtiendo, tranquilos, tengan paz. Mire, antes de seguir analizando, veamos cómo dice la segunda parte y veámoslo en varias versiones. Dice, van a haber tribulación, va a venir tristeza, va a venir pesar, pero la Nueva Traducción Viviente dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La Reina Valera dice, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. La Biblia Kadosh dice, pero sean valientes, yo he conquistado al mundo. Y quiero que analicemos un poquito cada uno de ellas. Anímense, cobren ánimo, boten toda tristeza, toda desesperación, toda angustia que puedan estar sintiendo, porque todo esto que están atravesando, yo ya lo vencí. Y yo ya vencí todo lo que el mundo hace o prepara para rodear, para causar esos sentimientos. La Reina Valera dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y esta palabra confiada yo la he compartido en otras oportunidades porque es algo tan fácil de decir, confíe usted en el Señor, pero en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, es bien difícil experimentar esa confianza plena en el Señor, porque nos gusta tener el control, nos gusta confiar cuando todo está como nosotros acostumbramos, cuando la cuenta del banco está llena, cuando no hay enfermedad, cuando no hay preocupación, cuando no hay problemas. Sí es fácil confiar en Dios. Pero cuando el Señor te dice, mira, para mañana tal vez no hay sustento, confía, yo voy a proveer. Nos cuesta, como humanos nos cuesta. Y parte como vamos a vencer esa ansiedad, esa angustia, esa aflicción, esa preocupación, esa tristeza, todos esos sentimientos que hemos estado viendo, es poniendo nuestra confianza plena en el Señor. Mire, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, pero tengan valor. Yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Y cuando leí esta versión, venía a mi mente esta pandemia en específico, que yo creo que poderes de este mundo la prepararon, la planearon y la lanzaron. Pero ¿sabe qué? Aunque ellos hayan pensado o estén pensando que ya gané, hice dinero con eso, logré mi cometido, me salí con la mía, el Señor dice, yo ya vencí a todas esas potestades, todas que tratan de gobernar el mundo. Yo ya los vencí. Y nada de esto sucede si el Señor no lo permite. Como en el caso de Job que hemos visto en otras oportunidades. Dios permitió que esto se diera con un propósito.
no para castigarnos, no para hacernos mal, sino entre muchas cosas para probar nuestro corazón. Y entre una de tantas cosas, ligado a este verso que estamos estudiando ahora, para que aprendamos a confiar y a depender plenamente en el Señor. Miren, platicaba con una hermana que su hermana está ingresada en el hospital con COVID, como muchos, ¿verdad? Con un cuadro muy complicado. Y me decía ella, mire, no tenemos oportunidad de hablar ni saber mucho con los doctores, se nos permite una o dos llamadas al día. Y lo último que nos dijeron fue de y el diagnóstico realmente era, pero de una vez, negativo, nefasto. Y así, pues, con un diagnóstico así es bien difícil confiar en Dios. Decir, Señor, si ya me dijeron, el hombre me dijo esto. Y es donde nosotros debemos decir, ok, Señor, el hombre pudo haber dicho esto, pero el que tiene la última palabra eres tú. Y de ti depende la vida y la muerte. Y el Señor puede cambiar cualquier diagnóstico médico, pero en medio de esa aflicción, tribulación, angustia, tristeza, opresión, decidir confiar en el Señor y tener paz. Reposar en su soberanía, en su poder que venció a esos poderes del mundo, que venció al mundo, y caminar con paz. Reposar, porque Él va a obrar conforme a su infinita misericordia, conforme a un plan perfecto que de antemano Él ya preparó. Mire, la Kadosh dice, pero sean valientes, yo he conquistado al mundo. Y vencer y conquistar, pues van de la mano, ¿verdad? Pero Él ya está sobre todo el mundo, sobre todas las situaciones a las que estamos acostumbrados a vivir, sobre todas las situaciones que estamos ahorita en este momento atravesando. Él ya venció y conquistó toda y cada una de ellas. Así que anímese su corazón, tome valor, sea valiente y busque esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo el Señor nos puede dar en medio de lo que vayamos a estar atravesando. Mire, ¿qué es paz? ¿Qué es hallar paz? La palabra paz es la palabra griega 15:15, que es eirene, que significa paz, prosperidad, bienestar, tranquilidad, libre de preocupación. En ciertos contextos, dice el diccionario Strong, shalom en el Antiguo Testamento, es decir, bienestar y salud. Y yo quisiera aquí parar un momentito, porque cuando oímos de paz, dice que el Señor nos dejó su paz como una medicina, no sé si es medicina o como, ¿qué podríamos decir? Como una salida para atravesar y salir victoriosos de la tribulación, de la angustia, de la aflicción, de la prueba. Nos dejó la salida. El Señor da la prueba y da la salida. Y la salida en este momento es la paz, por medio de confiar y esperar en el Señor. Esa paz significa prosperidad. Significa que también en medio de estrechez, el Señor puede hacerte prosperar. En medio de situaciones difíciles. Mire, qué fácil es que venga la prosperidad cuando vivimos en un medio próspero, en un medio abundante. ¿Qué mérito podría tener eso? Pero si en medio de escasez, de estrechez, como decía, un tiempo de aflicción, de estrechez, venga esa paz, esa prosperidad que significa también, solo el Señor lo puede hacer. Bienestar, que en medio de una situación donde la humanidad entera tiene derecho y está propenso a vivir aflicción, a vivir angustia, a vivir paranoia, a vivir depresión, nosotros podemos tener bienestar en medio de la situación. Tranquilidad. Y mire, esta definición me gusta, libre de preocupación. Digamos que es normal que estemos preocupados, podría ser normal que estemos preocupados. La humanidad entera está preocupada porque si sale se puede contagiar, porque si se contagia, ¿qué puede pasar? Porque la economía va a cambiar, porque si va a permanecer su trabajo, porque si se enfermó un ser querido y puede que no avance, tantas cosas. Pero en medio de esas cosas, poder estar libres de preocupación por medio de la paz. Y esta última definición la puse porque también significa bienestar y salud. ¿Qué quiere decir? Que en medio de enfermedad, el Señor puede traer paz, salud. En medio de situaciones, como hablábamos, ¿verdad? Contra un diagnóstico completo, y no necesariamente solo de COVID, porque nos hemos olvidado de las demás enfermedades que se padecen. Y hay muchos con diagnósticos de cáncer terminal, hay muchos con diagnósticos de enfermedades incurables, con tantas cosas que los hicimos a un lado, pero en medio incluso de una operación de emergencia, el Señor puede traer bienestar, salud y paz. Mire, hace unos meses, no sé si se lo compartí, pero uno de mis gemelos tuvo que irse de emergencia a operar de una apendicitis. Y créame que yo creo que cualquier operación que se tenga que atravesar, ya sea uno o un hijo sobre todo, pues causa preocupación, causa angustia, causa aflicción.
No digamos en un tiempo donde usted dice no me quiero ni acercar al hospital porque sabe que son pues algunos riesgos de contagio, ¿verdad? Pero mire, atravesamos la situación con mi esposo y mis hijos de verdad, con paz, con tranquilidad. Incluso en medio de esta situación complicada, el Señor proveyó para pagar la operación y tranquilos. Y a los días estaba mi hijo como que nada hubiera pasado. Porque en medio de la tribulación el Señor envía su paz cuando confiamos y reposamos y esperamos en Él, sin permitir que la aflicción, que la angustia, que la ansiedad gane terreno en nuestras mentes y en nuestros corazones. Acompáñeme a Juan 26, 27. Dice: pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Mire, les puse esta versión porque me encanta la forma como lo explica aquí. Y dice que Él nos dejó 2 regalos. El primero es paz y el segundo es el Espíritu Santo. Y esta versión, la que conocemos más comúnmente es mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa es la que estamos como acostumbrados a escuchar. Pero esta versión decía, les dejo la paz en la mente y en el corazón. La paz que el mundo no puede dar. Entonces, mire, primero que todo, el mundo te puede dar de alguna manera una paz al decir tengo mi ingreso económico, tengo salud, si no salgo de mi casa no me enfermo, si sigo trabajando voy a tener, yo no sé, una paz temporal y de alguna manera una tranquilidad más que una paz. Pero lo que el Señor ofrece es una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Y me gusta cómo dice aquí porque dice una paz en la mente y en el corazón, como haciendo énfasis que eso es lo que nosotros debemos de procurar ministrar y trabajar. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso que el hermano Raimundo hablaba el domingo acerca de la autoministración, ¿verdad? Pero en la mente, en nuestros pensamientos, es donde llegan los dardos del enemigo a tratar de crear la aflicción, la desestabilización, la depresión, la ansiedad, la angustia. Ahí en esa mente el Señor ya nos dejó paz. En ese corazón el Señor dejó sembrada su paz. Y mire, decía, esa paz que nos dejó de antemano va de la mano del Espíritu Santo. Dijo, ese es el segundo regalo que menciona aquí. Les dejo el Espíritu Santo para que Él les recuerde ya todas estas cosas que les he dicho. Y esta palabra la dejó escrita hace 2000 años aproximadamente. Y ahorita el Espíritu Santo, por medio de este tiempo, nos está recordando las cosas que Jesús nos dejó. Les dejo esta paz en la mente y en el corazón, para que no se olviden que yo ya vencí, yo ya conquisté a los poderes de este mundo, a todo lo que se está moviendo, yo ya lo vencí, yo ya tengo la victoria y se las doy a ustedes. Así que confíen, reposen y gócense de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, cuando habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que nosotros, o la mente humana, digámoslo así, no la puede entender. Usted no puede entender cómo un familiar, alguien que tiene a su familiar en el intensivo, con diagnóstico terminal, con diagnóstico médico de cualquier tipo, puede estar confiado, puede estar tranquilo, sin estar comiéndose las uñas, sin estar sin dormir, sin estar dándole vueltas a los pensamientos de peor si pasa esto, peor si pasa lo otro, y si esto y si lo otro. Una paz que solo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer que se arraigue en la mente y en el corazón. Pero nos toca a nosotros poner de nuestra parte para recordarle y hablarle a esa mente y a ese corazón las cosas que van a suceder. Va a venir tribulación, va a venir angustia, va a venir aflicción. Pero tú, alma mía, confía, reposa, porque el Señor nos dejó su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñeme a Filipenses 4:7. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mire, en el verso que leímos, el Señor nos decía, les dejo la paz en su mente y en su corazón. Y aquí nos vuelve a decir, les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar su mente y su corazón, para que su mente no se vaya a alocar o no se vaya a dejar influenciar, no se vaya a dejar arrastrar por la aflicción, por la angustia, por la amargura, por la depresión, por la tristeza, por todas las cosas que vimos que pueden causarse por medio de la prueba y la tribulación que se pueda estar atravesando.
El Señor nos dejó esa paz que no vamos a entender, que no es lógica, que no es humana, que no tiene explicación, sino que es una paz que viene desde lo alto y que se siembra en el corazón y en la mente. Y mire, dice en la Reina Valera, dice, y la paz de Dios cuidará, de esa versión vimos, de tu mente y tu corazón. La Reina Valera decía guardará, como de alguna manera protegiendo el corazón y la mente. ¿Y por qué lo va a guardar? ¿Por qué lo va a proteger? Porque es ahí donde van los dardos directos del enemigo. Es ahí donde van, tal vez la palabra, cuando conversamos, ¿verdad? Usted está tranquilo, se levanta gozoso en el Señor, empezando una nueva semana y abre las noticias y empiezan a los dardos a la cabeza, al corazón de lo que está pasando. Habla con alguna persona y es que mire los contagios, y es que mire esto, y es que la situación económica, y es que mire el país, y es que mire, y todo eso, pues aunque está pasando, no es que usted se haga el loco y se ponga una orejita de la no oigo, soy de palo, ¿verdad? Está pasando, lo puede escuchar, lo puede ver, se le va a aparecer por todos lados, pero el Espíritu Santo del Señor va a guardar nuestros corazones con esa paz, para que cuando se den las noticias uno diga, bueno, no hay problema, sí está pasando, no lo voy a negar, sí me puede alcanzar, no lo voy a negar, pero el Señor me va a guardar en paz porque yo estoy confiando en Él. Él ya venció todo esto. Y si pasara por eso, como dice la palabra en Romanos 8:28, en especial en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, Él va preparando todo lo que se mueve alrededor nuestro, eso lo agrego yo, todo lo que se mueve alrededor nuestro, Él lo va preparando de antemano para el bien de los que le amamos. Aún situaciones difíciles, hermana Caro, sí, aún situaciones difíciles. Aún situaciones complicadas, sí, todo lo va preparando para bien de los que le aman. Mis hijos les encanta ver películas de superhéroes, ¿verdad? Y están viendo una serie ahorita, lo miramos en familia, pero decía, la serie se llama ¿Qué pasaría si? Y narran diferentes capítulos de lo que hubiera pasado con un superhéroe X si la situación hubiera sido diferente. Y había una donde uno de los superhéroes más conocidos y más famosos, por lo menos de los favoritos de mis hijos, en un subproceso lo secuestran y lo llevan a una cueva y eso lo hace a él volverse un superhéroe. Y en esta versión ponen qué pasaría si no lo hubieran secuestrado, sino que antes de secuestrarlo lo guardan y lo llevan a su casa seguro. Y lo que pasa es que él no se convierte en superhéroe. Y lo que pasa es que todo su potencial que iba para volverse alguien que después iba a salvar al mundo, no se da. Entonces, a veces esa situación, perdonen la comparación, pero a veces esas situaciones adversas, difíciles, por las que tienes que atravesar, te hacen, no un superhéroe, ¿verdad? Pero sí un valiente de Dios, un hombre de fe, un guerrero, uno que se va a levantar con autoridad en la mano porque ya atravesó, con autoridad en su boca, porque ya atravesó un momento difícil y le puede decir a otro, vas a salir de ahí. Si no pasaras por eso, si el Señor nos guardara todo el tiempo en la palma de su mano, nos haría tal vez muy cómodos, muy inmaduros, muy inexpertos. Y eso es lo que pasa de alguna manera a veces con nuestros hijos. Si nosotros los guardamos y los protegemos para que nada malo les suceda, que eso es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que ellos tienen que atravesar y tomar decisiones por su propia cuenta que los ayudan a madurar. Pero si nosotros tomamos las decisiones por ellos, si nosotros les evitamos todo el peligro, digamos, o las situaciones adversas, no van a madurar. Y se ha puesto en memes y en chistes a veces, ¿verdad? Que cuando uno era joven y iba al colegio y la maestra lo castigaba, pues llegaba el papá y al lado del castigo de la maestra estaba al lado del castigo del papá, ¿verdad? Y eso nos ayudaba a madurar. Pero ahora en esta generación, en el chiste decían, ¿verdad? Que va uno con la maestra y el papá, para regañando a la maestra al igual que el hijo, haciendo que el niño sea el consentido, el guardado y que de alguna manera no madure. Y mire, es un chiste, es una broma, es un meme, pero algo de realidad hay. Y si Dios, que es un Padre bueno, nos permite atravesar momentos tal vez incómodos, lo hace con el propósito de formar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra madurez, para que demos esa estatura que Él espera de nosotros, para que salga el superhéroe que hay en nosotros. Acompáñeme a Filipenses 4:6. Leímos el 4:7, leamos un verso anterior porque empezábamos aquí, ¿verdad? Así experimentarán la paz que sobrepasa de todo entendimiento. Así como, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mire, el Señor nos dejó aquí otra herramienta
de cómo experimentar la paz. Vimos en un principio que la paz la vamos a alcanzar confiando en el Señor y dejando que su Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que Él ya dejó hechas en su palabra para vencer y para atravesar esta situación en paz. Pero aquí nos deja 4 cosas que quiero que veamos despacito. La primera es, no se preocupen por nada. Mire, otras versiones dice, por nada estéis afanosos. Otras dicen, no estéis inquietos, no estéis afligidos, no estéis angustiados. Si quiere, váyase a su casa y después de esto lea todas esas versiones que mencionan para ver si usted en algún momento se identifica con alguno de estos sentimientos. Porque puede decir, no, yo no estoy afanada, pero se preocupa fácilmente. Cuando recibe alguna noticia, no necesariamente mala, pero que va a cambiar a lo que usted está acostumbrado, ¿será que no le entra preocupación? Mire, yo creo que todos, como hablábamos, a todos nos gusta controlar y a todos nos gusta tener todo fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero cuando algo se nos mueve de lo que estamos acostumbrados, no nos gusta el cambio. Y entra preocupación y entra a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa esto? ¿Y qué pasa? Y mire, ya se afligió, ya se preocupó, ya se estresó, ya le dio gastritis, acidez y qué sé yo, y ni siquiera ha llegado al momento de tomar la decisión. Y mi papá me dice a veces, ahora cuando estamos platicando, me dice, no cruces el puente hasta no llegar a él. Como dándome a entender, no te aflijas, espérate. O sea, pedirle a Dios, organiza tus ideas, ponéselo todo en las manos de Dios y cuando llegue el momento, Dios mismo te va a mostrar la solución. Pero no te empeces a preocupar si ni siquiera has salido de carretera y no has llegado ni siquiera al puente. No sabes cómo lo vas a cruzar. Entonces, la primera es no se preocupen por nada. Cualquier cosa, hermano, que usted tenga que atravesar, cualquier situación difícil, cualquier noticia mala que espera recibir o que le vayan a dar, no se preocupe. ¿Cómo va a ser para no preocuparse? Mire, preocupar es ocupar antes de, ¿verdad? Pre y ocupar. Entonces, antes de que sea el momento, usted ya empezó a afligirse, a ver qué va a hacer. Esa es una preocupación. No se preocupe por nada, no le dé lugar a la preocupación, no le dé lugar a la angustia antes de que sea el momento. La solución es oren por todo. Mire, antes de que cualquier situación incierta y el peor sí que pensamos siempre, el peor sí, esto y peor sí, otro, antes de que eso pase, ore. Dígale, bueno Señor, me cambiaron la cita, bueno Señor, no sé qué voy a hacer, bueno Señor, había organizado esto pero me salió mal, no sé. Póngalo todo en oración delante del Señor. El Señor ha trabajado todo para bien de los que le aman. El Señor incluso este cambio de instrucciones o cambio de la manera como usted lo iba a hacer, lo hizo con un propósito. Usted había planeado tal vez A, B y C y el Señor le llevó a A, C y B y al final es lo mejor. Yo leí en un devocional algo que me pareció y me llamó mucho la atención, que decía una persona, ¿verdad? Cuando uno sale de su casa o antes que salíamos un poco más, aquí pues agarrábamos el teléfono, por lo menos yo, y ponía mi Waze y pedía la ruta. Y a veces, la mayoría de las veces la ruta para llegar del punto A al punto B era un chorizo. O sea, no era una línea recta. Era vuelta, 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 cruce y al final llegaba. Y me decía que iba a ser menos tiempo que el otro lugar o tal vez más. Pero uno pensaría, ¿y no habrá uno directo que me lleve rapidito? Y mire, así son las cosas del Señor. A veces queremos llegar del punto A al punto B inmediato. Con el camino ya libre y despejado y hasta con policías que nos den vía, ¿verdad? Pero a veces las rutas que el Señor planea nos van preparando, nos van formando, como el pueblo de Israel. El Señor podía llevar al pueblo de Israel de Egipto a Canaán en 11 jornadas, 11 días. Y les llevó 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque en ese proceso Él fue formando un ejército, Él fue formando su fe, Él fue formando su perseverancia y tantas cosas que los preparó para que cuando llegaran estuvieran listos para vencer a los gigantes. Incluso cuando los presentó y les mostró Canaán y los 10 espías dijeron, no podemos, no estaban listos. Bueno, vámonos de vuelta y los llevó a dar otra vuelta para prepararlos para que no llegaran, conquistaran y vencieran, porque ya estaban listos. Entonces, toda situación que nos toca llevar y vivir, el Señor nos va preparando. Y aunque nos cambien el cassette o la forma, el Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Entonces, todo pongámoslo en oración delante de Dios. Mira, el tercer paso sería, díganle a Dios todo lo que necesitan. Y esto iría de la mano a lo que dice 1 de Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad a los pies de Él. Mire, tal vez cuando las situaciones se complican, vamos y lo ponemos delante del Señor y se nos olvida decirle qué necesitamos y puede llegar y decirle, Señor, ¿sabes qué?
necesito, tal vez tu situación económica te fue alcanzando a tal punto que las deudas crecieron demasiado. Y lo que necesitas es llegar a decirle, Señor, envía tu provisión, dame la salida, muéstrame la estrategia, necesito pagar esto. Mira, hace muchos años me acuerdo yo que estábamos pasando una situación con mi esposo complicada y empezó a tratar de llegar angustia a mi corazón de decir qué voy a hacer para esto, qué voy a hacer para lo otro. Y me acuerdo que me puse a orar, tomé esta palabra, me puse a orar y en la Biblia todavía usaba mi Biblia de papel. Agarré un papelito y puse, necesito cancelar esto, necesito hacer esto, necesito pagar lo otro, necesito ponerme al día aquí. Hice mi listado. Lo metí en la Biblia, lo cerré. Fue algo como inconsciente, tal vez lo cerré y lo dejé ahí. Mire, a los días volví a tomar mi Biblia o el tiempo y me encontré con ese papel. Y cuando vi, haga de caso que check, todo había sido solucionado. El Señor había provisto, el Señor había dado la salida. Y así debería ser cuando llegamos con nuestra petición delante del Señor. Señor, esta es mi oración y esto es lo que necesito. Ayúdame en tu infinita sabiduría. Porque tal vez no me va a dar lo que yo necesito en mi mente, pensando que esa es la solución, sino que me va a dar lo que Él sabe que necesito y que va a ser mejor para mi vida. Pero entrando delante del Señor y poniendo toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos da preocupación, todo aquello que nos da angustia, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús también nos dijo, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo conmigo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces llegar delante del Señor y decirle, Señor, estoy muy preocupada, estoy ansiosa, estoy tal vez deprimido, estoy tal vez afligido, no encuentro la salida. Aquí está, te lo pongo delante de ti. Dame la salida. Ahorita lo que necesito, Señor, es que tú me muestres el camino. No sé qué va a pasar con mi situación, pero sí sé que tú tienes el control y sé que tú me puedes enseñar. Y mire, paso a paso, sin dar lugar a la ansiedad, a la preocupación, en paz. El Señor, como digo, haciendo estos pasos que estamos viendo, ¿verdad? El Señor nos va a llevar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nos demos cuenta, llegamos a la salida y a la solución que Él tenía, ya preparada, sin aflicción, sin angustia, sin adelantarnos, porque a veces cuando nos adelantamos a tratar de darle a Dios la solución, equivocamos el camino y hacemos peor la situación que teníamos. Mire, y de último decía, denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y puse esta versión porque me gustó como decía así, denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y a veces esperamos hasta tener la salida en nuestras manos, hasta tener la respuesta para decir, Señor, gracias porque tú respondiste. Y nuestra acción de gracias debe ser antes en el momento en que pusimos nuestra petición, decirle, Señor, yo sé y yo confío. Acuérdense de esa palabra que hemos estado viendo. Yo confío en que en este momento de tribulación y de angustia, tú ya tienes una salida para mí y te doy gracias por ello. Miren, en otras oportunidades les he contado el testimonio que el apóstol contó. Yo no conozco al pastor, pero un pastor tenía que pagar una deuda grande en su iglesia, no sé si por el terreno o alguna situación así. Y estuvo pidiéndole a Dios, había cumplido el paso 1, ¿verdad? No estaba preocupado posiblemente. Había puesto delante de Dios su petición, había orado y le había hecho lo que necesitaba. Necesitaba pagar la deuda. Y en el momentito, después de terminar su oración, así es como me recuerdo yo que lo narró, recibió una llamada. Terminó su oración, él pasó un tiempo y recibió la llamada. Y alguien que no conocía le dijo, mire pastor, usted necesita X cantidad de dinero, deme su número de cuenta y yo le voy a hacer un depósito y ahí va a tener la solución. Y dice que colgando el teléfono el pastor se puso a dar gracias, a brincar y a agradecer y feliz. Y oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo, cuando oraste, algo así, no agradeciste. Hasta que alguien, un humano, una persona, le habló que ni siquiera conocía y le dijo que le daba la solución. Y de alguna manera el pastor pues, se sentía redargüido y muchas veces somos así. Cuando el Señor nos ha dicho que la solución Él ya la tiene, que Él ya tiene la salida. Esperamos hasta tener como la prueba tangible de que Dios va a hacer para agradecer. Y mire, de repente, no fue así, pero de repente el que lo llamó se desapareció, ya no le transfirió lo que le había dicho, qué sé yo. Pero él estaba confiando en el humano y no en Dios. Y cuando presentamos, antes de causar aflicción, llegamos delante del Señor, entregándole nuestra preocupación, orando y pidiendo lo que necesitamos, inmediatamente después, como dice aquí, denle gracias por lo que el Señor ya hizo. Eso es parte de nuestra fe, de decir, yo no necesito ver que el Señor me diga, mira, vas a tener que salir por la puerta y vas a ir allá y vas a hacer, no. Yo puse mi petición y sé que el Señor escuchó y sé que el Señor va a obrar. Así que gracias, Señor, por tu infinita misericordia y porque sé que todo obra bien a los que te amamos, Señor. Así que gracias. Y mire, y después de atravesar por ese proceso de las 4 cosas que vimos, orar, entregar nuestra ansiedad, orar, decirle lo que necesitamos y darle gracias. Entonces, como leímos en el verso de Filipenses 4:6, entonces
en el verso, experimentaremos la paz. Filipenses 4:7. Así experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando hayamos atravesado y entregarle todo delante del Señor. Pero antes de eso, hermanos, mire, tenemos que aprender, como decía el hermano Raimundo el domingo, que a veces nosotros pues andamos buscando de administración y pues ahorita es un poco complicado, se hace solo por teléfono, pero muchas veces la administración que tenemos que hacer es nosotros a nuestra alma. Como le decía David en Salmo 42:11, que decía, bendice alma mía al Señor. Como le decía en el Salmo 42:11, que decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esa es la Biblia de las Américas. La nueva versión internacional dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? La nueva traducción viviente dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Mire, a David hablándole a su alma, y puse estas versiones para que entendamos y nuevamente si nos identificamos con alguna de ellas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás inquieta? ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué voy a inquietarme? Dice. ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Por qué estoy desanimado? Es parte del abatimiento, ese sentirse desanimado. ¿Por qué estoy triste en mi corazón? Mire, cuando lleguen esas situaciones a su vida y usted pueda discernir ese sentimiento en su corazón, háblele a su alma, ministrele, como hizo David. Y mire, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice de esta manera, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en mi Dios, mi Salvador. Nuevamente, la confianza en el Señor va a traer esa paz y va a contrarrestar todo abatimiento. Dice, solo a Él alabaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado. Son como violentas cascadas que descienden de los cerros, de los montes de Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. En el verso 11 dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Mire qué angustia había sentido David, que le habla a su alma, le está diciendo, no hay razón para que te inquietes. Alma mía, estás desesperada, estás angustiada, estás atormentada, pero no hay razón para que te inquietes. Recuérdate. Y el Espíritu Santo nos va a recordar también que tienes que poner tu confianza en Dios tu Salvador y Él te va a sacar de cualquier situación que estés pasando. Él va a cambiar esa angustia que estás haciendo, pero miren, es como un reprogramar nuestra alma. Si lo que hace es correr a buscar angustia, a buscar aflicción, a buscar como encerrarse en autocompadecerse, en decirme, preocúpame, siento esto, siento lo otro, en nosotros ministrar y decirle, busca, alma mía, en vez de angustiarte, busca al Señor. Reposa en Él, porque de Él es tu socorro, Él es tu auxilio, es tu Salvador. Y Él ha prometido enviar paz en medio de esta situación difícil. Miren, nuevamente David ministrando su alma, el Salmo 103, del verso 1 al 5, dice, Salmo de David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, mire, parte de cómo vamos a vencer esa angustia, aflicción, tristeza y todo lo que hemos estado hablando es diciéndole a nuestra alma que en vez de estar dándole vueltas a la preocupación, se enfoque en bendecir al Señor, recordándole de todos los beneficios que ha hecho para con nosotros, recordándole que Él perdonó nuestros pecados, recordándole que Él puede sanar toda enfermedad, recordándole que Él es el que saca del hoyo de la fosa de desesperación nuestra vida y que no importa qué estés pasando, Él es el que tiene el poder para librarte y Él es el que puede coronarte y colmarte de bienes para que tus años que estamos viviendo ahora sean como rejuvenecidos, como jóvenes, como águilas, como con fuerzas, en medio de lo difícil que podamos estar atravesando. Mire, el proceso de reentrenar el alma lo vemos en el Salmo 29:1 que estábamos leyendo. Dice, ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que Él merece, reconózcanle en su poder y adórenlo en su hermoso templo.
ese bendecir el alma es reconocer el poderío, la soberanía de Dios, el darle la honra a Él. Él es el único que puede librarnos. Miren, no estar buscando soluciones con nuestras fuerzas. De alguna manera sería decir, yo soy capaz de salir de esto. Yo tengo el poder de salir, y no es eso. Mire, eso sería un humanismo, una administración de humanismo al alma. Y la administración que le hemos de dar a nuestra alma es decir, el Señor soberano y poderoso es el único que puede librarnos, y el que está dispuesto a hacerlo. Él ya nos ha sacado antes del foso de desesperación. Es el que puede sanarnos de cualquier enfermedad. Es el que puede levantarnos y librarnos en medio de la situación, por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. Y mire, en el verso 11 del mismo Salmo 29 dice, el Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, mire, todo lo que le quiero trasladar en medio de este tema, de este tiempo, es que hay tribulación, hay angustia, hay aflicción en medio de muchos, pero el Señor te va a librar si tú confías en Él. Y el Señor te va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y te va a bendecir a su pueblo, a sus escogidos, a sus hijos, los va a bendecir en paz, en la medida en que nosotros vayamos reentrenando nuestra alma a que confíe en el Señor, a que espere en el Señor, a que alabe y reconozca que Él es soberano. Y entonces Él va a venir y nos va a bendecir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire, hay muchas bendiciones del Dios de paz que vamos a ver en otra oportunidad, tal vez, o que ya hemos visto. Pero conforme vamos alcanzando la paz de Dios, el Dios de paz va a empezar a reinar en nuestros corazones, va a lanzar esa bendición de paz y va a empezar a señorearse de alguna manera, a nosotros darle la honra y la gloria que Él merece. Y como consecuencia, Él va a hacer que todo ataque del enemigo quede desmenuzado con la planta de nuestros pies. Nos va a dar a nosotros la victoria cuando reconozcamos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que tiene que gobernar y señorear nuestra vida en este momento difícil, en este momento de prueba, en este momento de angustia, en este momento de aflicción. El Dios de paz reine y gobierne sobre tu vida en el nombre de Jesús. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren nuevamente, el enseñarle a nuestra alma a confiar solamente en Dios va a hacer que nuestros pensamientos y nuestra mente, que hablamos, de nuestro corazón, no solo sea guardado, sino que pueda permanecer en paz. Y al permanecer en completa paz, vamos a sobrellevar todo esto y vamos a vencer todo esto, toda prueba que se quiera levantar. Cuando logremos que nuestro pensamiento no esté en que peor si va a pasar, y si sucede, y si mañana, y si lo que pasa, y si... No, en paz. Mire, hace unos días empezó los rumores, ¿verdad? A mí en lo personal me va a tocar mi segunda dosis de la vacuna que me pusieron. Y cuando le comentaba a una persona pues, que iba a ir junto conmigo, fuimos juntas a la vacuna, empezaba, no, es que fíjate que ya no hay vacunas, es que lo que pasa es que no sé qué, es que... Y yo hubiera podido dejar entrar a mi alma en angustia, sí, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué pasa si ya no hay? Y veo las noticias, y sí decía las noticias que se habían descontinuado y que lo que quiera. Y dejo que se angustie mi corazón. ¿Gano algo con eso? No. Voy delante del Señor y le digo, Señor, bueno, Señor, tú tienes el control. Por favor, controla la situación para que, pues, si es tu voluntad, me la puedo poner en el tiempo oportuno. Y reposar para que cuando se dé, sea en paz, sin angustia, sin desesperación, sin aflicción. Lo mismo para cualquier situación que puedas estar viviendo. En paz, en reposo, en confianza en Dios, que tus pensamientos perseveren en paz, porque has aprendido a confiar en el Señor con toda tu alma. Salmo 4:8 dice, en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mire, ese es un ejercicio diario a nuestra alma. Ya pasaste el día y pasaste victorioso, sin aflicción, sin angustia, con gozo. Hoy que te acuestas, decirle, Señor, aquí te entrego mi día. Tal vez me quedé con estas inquietudes, las rindo delante de ti y en paz me acuesto y en paz me duermo, porque voy a confiar plenamente en ti, en que tú venciste al mundo, en que tú venciste los poderes de este mundo, conquistaste, y entonces puedo confiar y vivir en paz, porque tú estás al control de mi vida y de lo que vaya a pasar mañana y el resto de mis días. Amén. Démosle gracias al Señor por este tiempo y sobre todo pidámosle para que en este momento de tribulación, de angustia, de aflicción, la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones y el Dios de paz nos bendiga con paz
en medio de las situaciones que pueda estar viviendo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que tú preparaste, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, Señor, haga que se vuelva vida en nosotros, Señor, que podamos vivir confiando plenamente en ti, Señor, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón pueda estar reposada, entregando día a día las preocupaciones, las angustias, las aflicciones, los temores, aún el cansancio, Señor, sabiendo que tú eres soberano, Señor, que tú eres poderoso y que tú has vencido todos los poderes de este mundo. A ti te damos la honra y la gloria desde ya, Señor, y te suplicamos, Señor, que bendigas a tu pueblo en paz, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Padre, también aprovechamos, como dice tu palabra, como aprendimos hoy, a poner todas nuestras peticiones y nuestra oración delante de ti. Y te rogamos, Señor, por nuestra Guatemala, Señor, en especial por Guatemala, Señor, donde tal vez esta enfermedad se salió del control de los médicos, no de los médicos, sino de los hospitales, porque ya no se dan abasto. Te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de nuestra tierra, Señor, que sanes nuestra tierra, mi Dios, que tomes el control, Señor, y des la orden para que esta enfermedad retroceda, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre es invocado, Señor, se vuelva a ti, Señor, de sus malos caminos, se aparte, Señor, voltee su rostro, busque tu rostro, Señor, para que esa sanidad completa, Señor, para que nuestra tierra en general, Señor, sea sanada en el nombre de Jesús. Y también por todo el mundo, Señor, por todos aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor, para que tú visites, Señor, sus corazones, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, trayendo esa confianza en ti, Señor, que puedan experimentar tu gozo, tu paz, tu sanidad. En el nombre de Jesús. A ti te damos, Padre, la honra y la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Y gracias por dejarnos compartir nuevamente la palabra y a sus hogares. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y si el Señor lo permite y no ha venido, nos vemos el próximo martes con una palabra más que espero que sea bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén.